Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy muy contenta de tenerlos una vez más por aquí. Si eres nuevo me presento, soy Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, desde tendencias de moda hasta las últimas noticias del mundo del espectáculo, sin dejar de lado esos dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Y precisamente hoy, vamos a sumergirnos en uno de esos dramas jugosos que ha sacudido las redes sociales, el escándalo protagonizado por la talentosísima Demet Özdemir. Así es, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo se ha visto envuelta en una controversia que ha generado una ola de comentarios y opiniones divididas. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que ha pasado, el post que desató la tormenta y las reacciones que ha provocado. Pero antes de empezar, si eres de los que te gusta estar al día con todos los chismes y novedades, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Créeme, siempre traigo información interesante y análisis profundos, además de que me ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el drama de Demet Özdemir. Como saben, Demet es una de las actrices más queridas y populares de Turquía, con una carrera llena de éxitos tanto en la televisión como en el cine. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en un ícono para muchos, tanto en su país natal como en el resto del mundo. Pero incluso las figuras más admiradas no están exentas de cometer errores o de verse involucradas en situaciones polémicas. Y es que recientemente Demet publicó un post en su cuenta de Instagram que generó una controversia enorme. Se trata de una fotografía, aparentemente inofensiva, en la que se la ve disfrutando de un día de sol en un lujoso resort. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pues la clave está en el contexto y en los detalles. En la imagen Demet aparece luciendo ropa de diseñador, tomando un cóctel exótico y rodeada de un ambiente de opulencia. El problema surgió porque la publicación se realizó justo después de que Turquía sufriera una serie de desastres naturales que dejaron a miles de personas sin hogar y necesitadas de ayuda. La reacción de los usuarios de las redes sociales fue inmediata y contundente. Muchos la acusaron de ser insensible y de mostrar una falta de empatía hacia las víctimas de las tragedias. Comentarios como «qué vergüenza, mientras la gente sufre tú presumiendo tu riqueza», o «deberías estar ayudando en lugar de gastando dinero en lujos» inundaron la sección de comentarios de la publicación. La indignación fue tal que el hashtag #DemetÖzdemir se convirtió en tendencia en Twitter en cuestión de horas. Pero no todos los comentarios fueron negativos. También hubo quienes defendieron a la actriz, argumentando que tiene derecho a disfrutar de su vida y de su dinero, y que no está obligada a donar cada centavo que gana. Algunos señalaron que Demet ha participado en varias causas benéficas a lo largo de su carrera y que no se le puede juzgar por una simple fotografía. Otros incluso sugirieron que la crítica era injusta y que se trataba de un ataque coordinado para dañar su imagen. La verdad es que la situación es bastante compleja y no se puede simplificar en blanco y negro. Por un lado, es comprensible que la gente se sienta molesta al ver a una figura pública ostentar su riqueza en un momento de crisis. La ostentación puede percibirse como una falta de respeto y una muestra de indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Además, las celebridades tienen una gran influencia en la sociedad y se espera que den un buen ejemplo y que utilicen su plataforma para promover valores positivos. Por otro lado, también es cierto que Demet tiene derecho a disfrutar de su vida y de los frutos de su trabajo. No podemos esperar que todas las celebridades sean perfectas y que renuncien a todos sus lujos. Además, es importante recordar que la mayoría de las personas publican en sus redes sociales lo que quieren mostrar, y que no siempre reflejan la realidad completa de sus vidas. Quizás Demet estaba donando dinero y ayudando en silencio, pero decidió no hacerlo público. La presión constante a la que están sometidas las figuras públicas para mostrar una perfección irreal es un tema que merece ser analizado con mayor profundidad. ¿Hasta qué punto es justo exigirles un comportamiento modélico en todo momento? ¿No tienen derecho a la privacidad y a disfrutar de su vida personal sin ser juzgadas constantemente? Estas son preguntas que debemos plantearnos al analizar este tipo de situaciones. Lo que sí es innegable es que la publicación de Demet fue un error de cálculo. En un momento de gran sensibilidad social, cualquier muestra de ostentación puede ser malinterpretada y generar una reacción negativa. Las celebridades deben ser conscientes de su impacto en la sociedad y actuar con cautela a la hora de compartir contenido en sus redes sociales.
Este caso, en particular, pone de manifiesto la delgada línea que separa la libertad de expresión de la responsabilidad social. En la era de las redes sociales, donde la información se propaga a la velocidad de la luz, las celebridades deben ser especialmente cuidadosas con el mensaje que transmiten a sus seguidores. Pero, ¿qué hizo Demet ante la avalancha de críticas? Inicialmente guardó silencio. No respondió a los comentarios ni retiró la publicación. Esta actitud fue interpretada por muchos como una señal de arrogancia y falta de arrepentimiento, lo que alimentó aún más la polémica. Sin embargo, después de varios días de silencio, Demet finalmente decidió romper el silencio y publicar un comunicado en su cuenta de Instagram. Este silencio inicial, aunque criticado, podría interpretarse también como una estrategia de comunicación. Tal vez sus asesores le recomendaron esperar a que la tormenta amainara un poco antes de pronunciarse. En cualquier caso, la falta de una respuesta inmediata sin duda contribuyó a exacerbar la indignación del público. En el comunicado, Demet expresó su tristeza por los desastres naturales y su solidaridad con las víctimas. Afirmó que estaba donando dinero a las organizaciones de ayuda y que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a aliviar el sufrimiento de los afectados. También reconoció que su publicación había sido inoportuna y que lamentaba haber causado dolor o malestar. Pidió disculpas a todos aquellos que se habían sentido ofendidos y prometió ser más cuidadosa en el futuro. La inclusión de la información sobre su donación a las organizaciones de ayuda fue un intento claro de mitigar las críticas y demostrar que su intención no era la de ser insensible ante la tragedia. Sin embargo, para algunos, esta acción fue vista como una estrategia oportunista para lavar su imagen en lugar de un gesto genuino de solidaridad. El comunicado de Demet generó reacciones mixtas. Algunos aplaudieron su gesto y le agradecieron por reconocer su error y pedir disculpas. Otros, sin embargo, consideraron que el comunicado era insuficiente y que no compensaba el daño causado. Argumentaron que Demet debería haber retirado la publicación original y que su disculpa sonaba forzada y poco sincera. La sinceridad en las disculpas públicas es un elemento crucial para la aceptación por parte del público. Si la disculpa se percibe como insincera o poco elaborada, es probable que no logre el efecto deseado y, en cambio, genere aún más resentimiento. Lo cierto es que el escándalo ha dejado una marca en la imagen de Demet Özdemir. Aunque es probable que la controversia se desvanezca con el tiempo, es difícil saber si su reputación se recuperará por completo. Este incidente sirve como un recordatorio de que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo y que las celebridades deben ser muy cuidadosas con lo que publican. Un simple post puede tener consecuencias inesperadas y dañar irreparablemente una carrera. La gestión de la imagen pública en la era digital es un desafío constante para las celebridades. Cada publicación, cada comentario, cada like puede ser analizado y juzgado por millones de personas en todo el mundo. La presión es enorme y la posibilidad de cometer un error es constante. Además de la controversia en redes sociales, este incidente ha puesto de relieve la responsabilidad social que se espera de las figuras públicas. ¿Cuál es el papel de las celebridades en momentos de crisis? ¿Están obligadas a donar dinero, a alzar la voz en defensa de los más vulnerables, o simplemente tienen derecho a disfrutar de su vida privada? Estas son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. Sin embargo, es innegable que las celebridades tienen una influencia considerable en la sociedad y que sus acciones pueden tener un impacto significativo en la opinión pública. Más allá de la reacción del público y las críticas en redes sociales, este escándalo podría tener consecuencias a nivel profesional para Demet Özdemir. Las marcas publicitarias con las que trabaja podrían replantearse su colaboración con la actriz, y los productores de televisión y cine podrían dudar en contratarla para futuros proyectos. En un mundo cada vez más sensible a las cuestiones sociales, la imagen de una celebridad es un activo valioso que puede verse afectado por un escándalo de este tipo. Analizando el contexto cultural de Turquía, es importante tener en cuenta que la sociedad turca es tradicionalmente muy sensible a las cuestiones de desigualdad y justicia social. La ostentación de riqueza, especialmente en momentos de crisis, puede ser vista como una ofensa grave a los valores morales y religiosos de la sociedad. Esta sensibilidad cultural sin duda contribuyó a la magnitud de la reacción pública contra Demet Özdemir. En resumen, el escándalo de Demet Özdemir nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda la importancia de la empatía y la sensibilidad social. En un mundo lleno de sufrimiento y desigualdades, es fundamental ser conscientes del impacto de nuestras acciones y de nuestras palabras.
En segundo lugar, nos muestra el poder de las redes sociales y la necesidad de utilizarlas de forma responsable. Un simple post puede desencadenar una tormenta de críticas y dañar la imagen de una persona. Y en tercer lugar, nos enseña que incluso las figuras más admiradas son humanas y pueden cometer errores. Lo importante es aprender de esos errores y tratar de hacerlo mejor en el futuro. La clave para evitar este tipo de situaciones en el futuro reside en la educación y la concienciación sobre la responsabilidad social que conlleva la fama y la influencia pública. Pero ¿cómo podría Demet Özdemir recuperar la confianza del público tras este escándalo? Una posible estrategia sería involucrarse activamente en causas benéficas relacionadas con la ayuda a las víctimas de los desastres naturales. Mostrar un compromiso genuino con la reconstrucción de las comunidades afectadas y utilizar su plataforma para promover la conciencia sobre la importancia de la solidaridad y la empatía. Además, sería fundamental que Demet se mostrara más cercana y accesible a sus seguidores, compartiendo aspectos más personales de su vida y demostrando que es consciente de la realidad que viven muchas personas en Turquía. La transparencia y la autenticidad son clave para reconstruir la confianza perdida y demostrar que ha aprendido de sus errores. En definitiva, el caso de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos con las celebridades y cómo un simple error de cálculo puede tener consecuencias devastadoras para su imagen pública. La clave para navegar en este nuevo panorama digital es la responsabilidad, la empatía y la autenticidad. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del escándalo de Demet Özdemir. Como siempre he tratado de ser lo más objetiva posible y de presentarles todos los puntos de vista. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet actuó mal? ¿Creen que las críticas fueron justas? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan un montón. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Además, si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que abordara en el futuro, déjenla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y me encanta saber lo que les interesa. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.